29 de enero, 103 días del 18 de octubre del 2019, ya estamos al 2020. Se llama Informe Chile, está hecho desde librólogo.com para aportar a la información de lo que pasa en Chile desde el 18 de octubre y tratando de contribuir frente a esta falta de información. A diferencia de los otros capítulos que puedes seguir en Spotify, en YouTube, en Spreaker, en iTunes, me voy a centrar solamente en una noticia, en un hecho, para poder así profundizar más y hacer unas reflexiones más interesantes que solamente hablar de muchas cosas y que resulte aburrido o muy largo. Entonces esto va a ser más corto y con esa música ya debería hablar de qué vamos a hablar. Lo que voy a hacer es recopilar un artículo que escribí yo mismo en librólogo.com y que se titula Las caras del dolor en Chile, 67 días de Lincoln Ríos en el limbo de la injusticia. Ahora ustedes se preguntarán por qué conviene hablar de Lincoln Ríos. Me llamó la atención un posteo en Twitter de David López que decía que Lincoln llevaba más de 60 días detenido en Iquique con dudosas pruebas presentadas por Carabineros de Chile y que estaba en riesgo vital y que debía ser operado de urgencia al corazón. Partiendo desde ahí, había que investigar, ¿cierto? Y aquí les voy a contar lo que en realidad está pasando con Lincoln Ríos. ¿A partir de dónde? Información sacada desde redes sociales, desde el Twitter, pero especialmente de unas declaraciones que publicó la abuela de Lincoln y lo que dicen los expedientes del Ministerio Público, o sea, más que del Ministerio Público, de todo el aparato de justicia de Chile. Y bueno, para partir primero decir que por qué me pareció importante a la medida que descubrí todo lo que estaba pasando con Lincoln en estos 67 días. Primero porque pasa en alto hospicio. Y en Chile cuando hablamos de alto hospicio, hablamos de lo que le pasó a estas chicas en situación de pobreza que eran secuestradas, violadas, muertas, desaparecidas durante mucho tiempo y durante mucho tiempo ignoradas por la policía. Les decían que se habían ido, se habían ido a ejercer la prostitución, eso le decían a sus padres, y nadie hacía nada hasta que una de ellas logra escapar y denunciar que había sido víctima de esto y salvó su vida a diferencia de las otras. Bueno, en este caso se vuelven a repetir ciertos ingredientes de esta historia. Negligencia policial, que tiene que ver con lo que está pasando en Chile, pobreza, enfermedad mental, el efecto en las personas de vivir en una situación de vulnerabilidad, por lo tanto rabia, y el choque de Lincoln contra un país insensible. En esta historia aparece una sospechosa y violenta detención. También aparecen intentos de suicidio, problemas psicológicos y enfrentamientos en la cárcel, drogadicción, prescripciones psiquiátricas y una reflexión final que nos hace pensar en cuánto vale una vida hoy día en Chile. Partamos con lo que le pasó a Lincoln, de cómo parte esto. El 23 de octubre, según la abuela paterna, durante el toque de queda, 5 días después del 18 de octubre, Lincoln fue detenido por Carabineros y, según la abuela, fue acusado falsamente de robo, para lo cual se le fue solo impuesto una medida cautelar que lo obligaba a mantenerse 24 horas en su domicilio por 60 días consecutivos. ¿Ya? Ahora,
Respecto del robo, en los expedientes que están en el sistema judicial no hay evidencia registrada ahí respecto de que realmente haya estado robando o que haya receptado especies, que es lo que se le acusa, robo y receptación de especies. Lo que no quiere decir que no existan. No podemos decir nada respecto de, no puedo decir nada respecto de eso porque no, si bien no están en los expedientes, en los mismos expedientes se señala que hay otros registros, que pueden ser registros de audio, de las audiencias. Pero bueno, el caso es que, a pesar de la orden de restricción, el 21 de noviembre, o sea, un mes después, según la abuela, Lincoln sale en su vehículo particular desde su domicilio ubicado en Alto Hospicio y se encuentra con una barricada donde, según la abuela, se le reventaron los neumáticos. Podía haber sido eso, o podía haber sido que se haya decidido participar, porque de hecho, según la abuela, dice que se quedó en ese lugar junto a otros jóvenes que protestaban. Es un hecho que se decidió quedarse a protestar. No sabemos qué pasó con los neumáticos, pero se quedó ahí. Entonces, al llegar Carabineros al lugar, arrancó por la medida cautelar, pero fue detenido por Carabineros. Luego de eso, sucede lo que ha sucedido con el resto de los detenidos. Lo atrapan, le dan golpes en el suelo hasta que lo dejan inconsciente, lo suben a la patrulla y lo despiertan enterrándole los dedos de los ojos y dándole patadas en la cabeza, lo que, según la abuela, le causó la pérdida temporal de la memoria, que fue recuperando al pasar de los días. Entre medio, eso dice la abuela después de haberse enterado, pero hasta el 25 de noviembre, o sea, aproximadamente, seamos más exacto, 4 días después, la familia todavía no sabía su paradero. Y cuando su padre, Cristian Ríos, fue a la PDI a poner una constancia por presunta desgracia, ahí se le comunicó que se encontraba preso. Al ir a verlo, el padre lo encontró totalmente desfigurado, con su cara hinchada, con ojeras hasta las mejillas, dice la abuela, con cicatrices en la cara y en el cuerpo, y una herida abierta en el torso, una marca de ahorcamiento en el cuello, la ropa rasgada, sucia y sangre. Hasta ahí, lamentablemente, todo normal en relación a lo que se ha visto en Chile, sorprendentemente normal, con la gravedad de que en este caso Lincoln, el 17 de julio del 2019, o sea, unos 4 meses antes, había sido operado del corazón y su cicatriz aún todavía no cerraba. Según dice la abuela, fue visitado por el diputado Hugo Gutiérrez, quien sin embargo no pudo verlo. Se le dijo que se le había cambiado de módulo, aunque ya llevaba 4 días en la enfermería. No tengo versión de lo que dice el diputado al respecto. Esta es solo la versión de la abuela, quien después, el 27 de noviembre, viaja desde Santiago, lo ve y lo encuentra en las mismas situaciones. El tuit que me llamó la atención con esto, por este caso, de David López Muñoz, dice que se encontraba en extrema gravedad y que había estado desde su detención en la enfermería en el recinto penitenciario, y que según el padre y la abuela habían vicios e irregularidades en el proceso. Y aun cuando se presentaron documentos médicos, el fiscal los desestimó. Eso hasta que es detenido y queda ahí en la cárcel de Alto Hospicio. Pero no serían todos los problemas para Lincoln. Al ser trasladado, es golpeado y acuchillado por internos del módulo 76, también según cuenta la abuela. Y eso no quedó en el expediente. Según
Y según Gendarmería y la abogada defensora, Lincoln cometió un intento de suicidio. La versión de la abuela es que el intento de suicidio se debió a que, luego de ser atacado por los internos, fue trasladado a una sala de castigo y, dado su estado mental, en la desesperación, habría tratado de quitarse la vida. Lo llevaron a la cárcel de Alto Hospicio, donde fue golpeado y acuchillado por los internos del módulo 76, alabados por los gendarmes que se encontraban presentes durante el ataque y que no le prestaron ayuda alguna, para luego llevarlo a una sala de castigo, dejándolo herido en el suelo. Fue tal su desesperación que intentó ahorcarse, y solo entonces, debido a los gritos de otro interno, los gendarmes lo llevaron a la enfermería de la cárcel. Eso dice Gilda Zúñiga, el nombre de la abuela materna. Según la abogada defensora Marcela Tapia, teniendo un intento de suicidio los días posteriores y además de informar a familiares que antes de ingresar al mismo estaba sujeto al programa de salud mental del consultorio Pedro Pulgar, el cual se vio interrumpido por su privación de libertad. O sea, en otras palabras, se deja constancia que él estaba inmerso en un programa de salud mental que no había podido continuar por esta situación, para lo cual la abogada solicitó que fuera trasladado al consultorio para que se le suministrara el tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, Lincoln seguía en la cárcel. Y aquí, con esto ya nos hicimos cargo del tema del intento de suicidio y también de contar la sospecha y la violenta detención. A este punto, claramente podemos decir que tenemos una serie de problemas en el trato que se le da a una persona que está enferma psiquiátrica. Pero lamentablemente este problema no acaba aquí. Estás escuchando Informe Chile del ideólogo.com. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter en el ideólogo Latam, en Instagram como el ideólogo y en Facebook también como el ideólogo Latam. Y si te parece que este podcast aporta a la conversación nacional, recomienda. Muchas gracias por escuchar y seguimos. Ahora, cuando digo que hay un tema con cómo es tratada la enfermedad mental en Chile, una persona con problemas psiquiátricos, no me refiero solamente a cómo se comporta Gendarmería, cómo se comporta el sistema judicial, o el sistema de salud, sino cómo toda una sociedad no es capaz de contener, ni siquiera en el último recurso, como es la represión y la aplicación de justicia a una persona que seguramente ya desde sus orígenes viene con problemas psiquiátricos. Porque no salió a protestar de gusto simplemente, había alguna intención. Y este tema es reafirmado por lo que dice el informe del complejo penitenciario de Alto Hospicio. El informe médico de la unidad de salud es lapidario. Dice que Lincoln Ríos tiene dependencia a la pasta base de cocaína, al cigarrillo, al abuso de sustancias y trastorno de personalidad. Trastorno para el cual se le han medicado 3 medicamentos distintos: sertralina, olanzapina y quetiapina. O sea, estamos más que claros que no estamos frente a una persona que esté con sus capacidades mentales al 100%. A esto sumémosle, como habíamos dicho, que el 17 de julio había sido operado por una lesión en el ventrículo izquierdo del corazón. Como dijimos, la lesión aún no cerraba y todavía estaba en control para el 9 de diciembre. En el sistema público, por cierto.
Es así como el 11 de diciembre el juez Raúl Santander cita una audiencia de cautela de las garantías y se oficia en Gendarmería cuando se realiza esa audiencia para que adopte todas las medidas pertinentes para resguardar la salud del imputado. Sin embargo, para el 30 de diciembre, o sea, ya había pasado un mes, la situación seguía siendo crítica. Lincoln seguía en la cárcel, probablemente en enfermería, y es entonces cuando el juez Ulson oficia al SML para que realice un informe pericial para saber si podía ser imputable. Ya estamos hablando de una audiencia para la suspensión del proceso. Entonces el juez se pregunta si existía una grave alteración o insuficiencia de las facultades mentales que lo pudiesen hacer atentar contra él mismo o contra terceros. Ahora, si es verdad lo que pasó en este enfrentamiento con internos del penal, no cabe duda que probablemente por ahí va el tema. O sea, las enfermedades psiquiátricas tienen un efecto. La defensa, el 15 de enero, vuelve a solicitar una cautela de garantías, después de este cuestionamiento de si probablemente tenía que ser suspendido el proceso. La defensa dice que si bien se tomaron los resguardos, se debe considerar que además está la afectación al corazón, por lo cual pide que se autorice el traslado del Lincoln al Hospital Regional de Iquique, para que sea nuevamente evaluado. Porque, según lo que se le ha informado por el hospital, no se le está suministrando el medicamento para su lesión en el corazón. Según David López, cuando fue llevado a atención médica al hospital de Iquique, el médico estableció la urgencia de que fuese intervenido en su corazón. Por segunda vez. Y así es como el magistrado Juan Pablo Ramírez, en audiencia el 20 de enero, accedió a que finalmente Lincoln fuese trasladado el 28 de enero, o sea, ayer, de cuando se graba este podcast, al Hospital Regional de Iquique, y se ordena el suministro urgente de medicamentos cardíacos que ya habían sido ordenados al recinto penal. Espero que les haya quedado más o menos clara la historia. Lo que me interesa rescatar con esta historia de Lincoln es cómo se reúnen los terribles síntomas del dolor de la sociedad chilena. Estamos hablando de problemas mentales para una sociedad enferma, la incapacidad del sistema de salud para dar respuesta a este tipo de demandas de salud mental. Una persona, Lincoln, que frente al agotamiento del sistema político de legitimidad sale a la calle a descargar su rabia y toda su situación de pobreza, y que recibe de vuelta una respuesta de un régimen con más represión y nada de comprensión, hasta el punto de casi quitarle la vida a través de carabineros que lo golpea cuando tenía una herida abierta, de el mismo sistema de gendarmería penal, digamos, de prisión, que lo pone aún más en riesgo, al punto de casi quitarle la vida, o desde impedirle la toma de sus medicamentos o poder seguir en tratamiento, tanto para su problema del corazón como su problema psicológico. Da pena hablar de estos casos, pero este es el Chile que hoy está dolido y que duele a los que aún tenemos algo de sensibilidad y empatía por los otros. Es importante escuchar estas historias, es importante conocer esto que está pasando, porque ellos son los que salen a protestar, ellos son los que están quemando cosas, los que están llamando nuestra atención, los que están llamando la atención del Estado. A esos casos hay que prestar atención, son ellos los que merecen toda nuestra empatía y nuestra preocupación. Ese fue el capítulo de hoy de Informe Chile. Voy a tratar de hacerlo más constante.
enfocar más en algunos casos especiales que van relatando lo que está pasando en Chile, realmente cumplir con esto de ser un informe respecto de lo que está pasando, apoyado, como siempre, en lo que se está hablando en las redes sociales, lo que están diciendo los medios independientes, una reflexión necesaria para un nuevo Chile. Soy Felipe Herrera, muchas gracias por estos 20 y tantos minutos y nos vemos en la próxima. No olviden por favor suscribirse, pueden suscribirse en Spotify, en iTunes, en podcast de Google, buscan este podcast como Informe Chile, El Ideólogo, o si no como Herrera Works también puede ser, nuestra mini matriz. Y eso, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pensar en un país distinto, muchas gracias por empatizar con las historias que no queremos que pasen en el país que estamos construyendo. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Y antes de irme, un agradecimiento a todos los medios que están rompiendo el cerco comunicacional y permiten que los chilenos nos enteremos de los detalles de todo lo que no quieren que sepamos. Ahí está Piensa Prensa, está Fortimapocho, está Página 19, está Interferencia, está Ciper, El Desconcierto, por supuesto, y tantos otros. Es necesario, compartan, difundan, infórmense, reflexionen. Este es un podcast de elideólogo.com. Desde Chile, para Chile,